despediremos bonito. Un ratito. Voy a curtir antes de, para estar con la situación. Desgraciado. Algo me dice que la guerra de Chaco nos ha costado mucho. Aunque estaba muy interesante, pero ya era. No, o sea, el tema es que, o sea, ¿Qué nuestra, temas vamos a... Oye, pero para la segunda fase, ¿qué temas vamos a tocar, pues? por la fecha, hermano, vamos a tocar 420. Mm, con mascaritas y todo así, fumanchando, ¿sí? Oh, ya. ¿Cuándo, viejo? ¿Cuándo? ¿20 de abril? No, 19 hemos quedado, es domingo 19. Nos vamos a conectar como a esta hora y vamos a lanzar así la situación Troco a TV, digamos, para que a las Mm, 12 le demos la bienvenida al Troco a TV. no, directamente el lunes sería, bro. Directamente el lunes sería. Tipo 3:30, 3:30. Hacer la prueba, invitar a algún cuate, así. Que nos vean. Hay pues grupos de grifos, loco. Re, re, re. Compartimos y ya. Ya estás grabando, mano. No, Ya avisas para comenzar. ya, ya. Voy a empezar a grabar. Una, dos, tres. Ya está grabando. Buenas noches, tengan todos Bien, al, último. al último Zoom de la etapa de debates públicos de Reconcilia Bolivia, en el cual vamos a tratar el tema del coronavirus con nuestro expositor Leonardo Paza. Agradecemos a todos los asistentes. Un saludo aquí a Samuel, gran compañero y el seguidor. Hoy día tenemos una dinámica especial en la cual incluso vamos a despedir una etapa bastante buena. Leo, ¿estás listo? Bueno, Leonardo, puedes empezar cuando te sientas a gusto. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Samuel. Y a todos los que nos están viendo en esta edición que se va a grabar y se va a subir posteriormente a Facebook. Como decía Eduardo, esta es el último Zoom que estamos realizando. Y sería, Eduardo, tal vez muy interesante que puedas comentar al grupo que es el último Zoom, que es la última fase bueno, es el último paso de nuestra primera fase y vamos a comenzar con una segunda fase que va a ser mediante Facebook Live. Así que invitarlos a todos los que nos están escuchando, a todos los que me están viendo y recalcarte, Eduardo, que puedas tal vez mencionar al grupo que este es el último Zoom, que estamos terminando la fase 1 de este proyecto que se llama Reconcilia Bolivia y que es nuestro deber como ideólogos o como personas, ¿no? Que están interesadas en hacer este tipo de dinámicas, eh, tal vez innovar, dar pasos siempre hacia adelante, a pesar de todos los errores que dejamos atrás, siempre tenerlos en cuenta y seguir adelante. Y bueno, eh, un, mientras organizo mis exposiciones, comentarles, ¿no? Que... Bueno, comentándoles, como decía Leo, eh, el, el tema sobre, ¿qué se llama? Sobre el final de una etapa, hemos entendido que Zoom es una herramienta muy buena, pero sin embargo tenemos que perfeccionar este, la herramienta que nosotros queremos utilizar para poder llevar esto a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? En este tipo de plataformas. Por lo cual vamos a apuntar y vamos a entrar en directo al Facebook para comunidad de ustedes y para que podamos funcionar de una manera mucho más eficiente.
Eh, la siguiente, la siguiente etapa la vamos a generar mediante Facebook, entonces mediante la página vamos a tener bastantes novedades. Quiero agradecerles otra vez. Buenas noches, Andrea Sirpa, un gusto. Darte la bienvenida a este Zoom. Estamos esperando a que Leonardo, por favor, esté Sí, ya listo estoy para listo. exponer. Ya estoy listo. Entonces, por favor, Leo, empieza. Samuel, Andrea, tal vez invitarles a que puedan compartir con sus contactos, con sus amigos, familiares, personas que están interesadas en el tema, porque este es ya un punto donde estamos experimentando esto que se llama la cuarentena, que es la primera vez que tenemos esta cuarentena en la historia de Bolivia y es la primera vez que esta cuarentena llega a alcanzar a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, porque mediante la Organización Mundial de la Salud es que se ha protocolizado lo que son las cuarentenas, ¿no? Y para ese entendido voy a comenzar con la exposición, que es, que es la siguiente, ¿no? Nosotros, como se Concilia Bolivia, estamos presentando este último foro debate, este punto final de esta primera fase que se llama el proyecto Se Concilia Bolivia, y al cual invitamos cordialmente de manera activa a Samuel, a Andrea y a todos los que puedan ver esta presentación, a unirse a la segunda fase en la cual va a ser más dinámica, va a ser más variada y sobre todo vamos a intentar tener mayor amplitud de espectadores. Eh, Ahora, el título de este, de este foro debate es un análisis coyuntural de la primera cuarentena en la historia de Bolivia. Como les había dicho, esta es la primera vez que tenemos la experiencia de contar con esta cuarentena, ¿no? Pero, ¿qué significa una cuarentena? La historia de la cuarentena viene del siglo XIV, cuando habían ciudades europeas que estaban azotadas por la peste negra o por la peste bubónica. Esta peste bubónica era muy contagiosa, altamente contagiosa. Entonces, lo que las personas hacían por temor y sobre todo por la falta bueno, porque estaban en una época donde la iglesia cohibía ciertas libertades de investigación científica o de una solución alterna a la religión. Entonces, lo que hacían para que se expande el virus o para que se expanda esta plaga era escapar a otras ciudades. Digamos, supongamos que estamos en la Edad Media y que en La Paz haya peste bubónica. Las personas lo que hacían era escapar de La Paz, se iban a Cochabamba, Benia, Santa Cruz, así, pero ellos intentaban escapar de la enfermedad sin darse de cuenta que estaban llevando la enfermedad consigo a esas regiones donde se supone estarían más seguros. Entonces, el alcalde de un pueblo, que no me acuerdo el nombre, pero es un pueblo checo que ha cambiado su nombre, eh, le pone una forma de contención a esta enfermedad. Y fue que en esa ciudad que tenía un puerto muy amplio, puso lo que es la treintina, o sea, 30 días donde nadie podía salir de sus casas, nadie podía llegar ni salir del pueblo, y era absolutamente el confinamiento para todos los habitantes, y los que infringían esta disposición del rey o del gobernante de ese entonces, de esa población europea, de la cual ahorita no recuerdo el nombre, van a disculpar, vieron que en la treintina, en los 30 días en los cuales se prohibió todo tipo de contacto humano entre personas y toda llegada y salida de personas de ese lugar, vieron resultados positivos. Entonces lo alargaron 10 días más y he ahí el nombre de lo que estamos viviendo,
la historia, ¿no?, detrás de lo que estamos viviendo, que es la cuarantina, originalmente en idioma italiano, porque es una idea de, creo que ahora si no me equivoco es Venecia, la primera ciudad que implementó eso, porque ustedes muy bien saben que Venecia es una ciudad portuaria muy importante, entonces la afluencia de personas en la época era muy, muy alta y por tanto el gobernante dio a su consejo ¿no?, a sus consejeros la predisposición y el poder y la voluntad de tomar decisiones que él tal vez como líder en sí misma, en su poder no podía apreciar. Entonces este consejo de ancianos, sobre todo de franciscanos, que eran los únicos que tenían permitido la investigación científica, teológica, implementaron esta medida de emergencia llamada la treintina, que posteriormente se volvió la cuarantina, ¿no? Y actualmente lo conocemos como cuarentena. Ahora, esta cuarentena a lo largo de la historia se ha llevado en varias veces, en varios países y de manera muy regional, por así decirlo. Se llevó cuando hubo viruela, cuando hubo malaria, cuando hubo gripe porcina, cuando hubo el SARS, cuando hubo el MERS, o sea, eran epidemias que llevaron a la cuarentena regional en ciertos países. Pero es la primera vez en la historia del mundo que tenemos una cuarentena a nivel global. Eso quiere decir que al menos 4.000 millones de personas de las 7.5 mil millones de personas que viven en la Tierra, el 60% está, en este momento estamos con algún tipo de restricción. En el caso de Bolivia es una cuarentena, en el caso de Perú es estado de sitio, en caso de México, de Estados Unidos o de otros países, es distanciamiento social, ¿no? Cada gobierno le da su nombre de acuerdo a sus políticas, ¿no? De acuerdo a lo que están llevando adelante. Y en este caso, Bolivia está adjuntándose a lo que es el Protocolo Internacional de Sanidad Pública de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, tal vez para ir entrando en tema, quisiera hacerles una pregunta a los participantes, a Eduardo, a Andrea, a Jorge, a Samuel, a todos los que nos están viendo, ¿están de acuerdo con la ampliación de la cuarentena? Y otra pregunta, ¿no? ¿Qué falencias o soluciones pueden valorar o criticar en las medidas que se están implementando ahora en el país? Eso es algo que nos está afectando a todos, ¿no? En realidad, como Samuel antes me mencionaba, tuvo que tal vez su negocio cesarlo indefinidamente. Y nosotros, por ejemplo, con Eduardo, esta idea la lanzamos por una alternativa para pasar la cuarentena, para tal vez tener una actividad, para no estar aburridos en casa, ¿no? Tal vez ustedes tienen distintas formas en las que les afecta esta cuarentena. Y para ir poniendo un poquito más de contexto a este foro de debate para que ustedes puedan intervenir. Primeramente quisiera traer a colación distintos modelos de manejo de crisis que se han llevado en el mundo. Por ejemplo, en Islandia, la estrategia única en el mundo de Islandia, el país que ofrece pruebas del coronavirus a toda la población. A ver, un ratito voy a googlear algo que es un poco ambiguo, pero es interesante, ¿no? Islandia cabe destacar que es una nación muy altamente desarrollada y que cuenta con una población de 360.000 habitantes. Es decir, que podrían entrar tal vez, si estoy calculando mal, hasta 7 poblaciones de Islandia en Santa Cruz, solamente en la ciudad de Santa Cruz o en la ciudad de La. Entonces, eso nos da, así decirlo, porque
el sistema de salud es muy deficiente. Las pruebas rápidas de coronavirus que estamos usando ahora son donaciones, 20,000 pruebas que han llegado de China hace 2 jueves, y la verdad es que prácticamente superamos como 30 o 25 veces la población de Islandia, así que esta medida, por más interesante que sea, es difícil aplicarla. Sin embargo, es una medida que podríamos tal vez implementar a nivel regional en los departamentos más afectados, como Santa Cruz, como La Paz, como Cochabamba, o como las poblaciones en las que se están propagando el virus de manera muy precipitada, ¿no? Ahora, este de Corea del Sur es algo muy interesante. O sea, China, por ejemplo, lo que hizo China fue un confinamiento brutal, total. Se paró toda la actividad económica, se prohibió todas las salidas. Es más, tal vez Samuel sabe bien, ¿no? Sobre el anticristo, sobre las teorías del anticristo, sobre la parte religiosa, ¿no? En la que dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene un chip en la frente o en el brazo. Es algo similar a lo que pasaba en China, porque en China, por ejemplo, para tú poder salir a la farmacia, luego al mercado, luego visitar a un pariente y volver a tu casa, tenías que, tenías que, tenías que tener ese código QR en la muñeca que te, que te controlaba por los lugares donde pasabas, ¿no? Y también te controlaban la temperatura. Y prácticamente cuando tu temperatura excedía lo normal, o sea, los 36 grados, entonces tu código QR cambiaba de verde a amarillo. Y en todo momento el gobierno de China sabía en dónde estabas y cuánto era tu temperatura. Entonces, ese control brutal llevó a lo que China logró controlar la pandemia, ¿no? Que ahora ya han abierto sus puertas y están reactivando su economía de a poco. Pero en cambio, Corea del Sur, en lugar de eso, hizo implementó una campaña masiva de pruebas y de concientización de la salud pública. Y también usaron el mismo mecanismo de los chinos de tener monitoreados a los enfermos críticos, a los enfermos leves, a los asintomáticos en todo momento, y, y tenerlo en tu celular. Entraba una aplicación, ponías tú dónde vives, digamos, yo vivo en La Paz, avenida tantos, 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 y desde mi celular podía ver, como en Google Maps, alrededor de mí cuántas personas infectadas, cuántas personas han muerto o en qué hogares ha habido muertos o infectados, y así yo podía evitar esos lugares, ¿no? Cosa que fue muy criticada porque violaba la privacidad de los coreanos, porque una vez que tú entrabas al sistema de salud de Corea por un tratamiento de coronavirus o una prueba o un caso sospechoso, automáticamente ingresabas en esa aplicación y te marcaban en el celular. Y como uno lo tiene el celular prácticamente en el bolsillo a todas las horas del día, entonces tenían un control muy marcado y muy seguido del lugar en donde estabas. Eh, entonces, este es el modelo coreano, ¿no? Ahora, el modelo alemán es más o menos que la capacidad del sistema público de salud, y sobre todo que este sistema de salud no ha colapsado como en otras partes del mundo, y que el dato más importante sería que el número de pruebas por coronavirus que se han hecho en Alemania son 500,000 por semana, o sea, 500,000 de pruebas por semana, ¿no? Entonces, y ese control de la población enferma es lo que les ayudó a planificar eh, los distintos niveles de salud para que puedan ser atendidos de manera eficiente
y que puedan tal vez salvar las vidas, la mayor cantidad de vidas posibles, porque ahorita en Europa, que es una de las regiones más afectadas, Alemania presenta la tasa de mortalidad más baja de la región. Así que esto es una... luego aquí, a ver, para terminar este Zoom, que ya vamos a, a mandar otro, vamos a llegar al punto, a lo que nos, a lo que nos llega, a lo que nos importa realmente, a lo que es las medidas que se han puesto en el gobierno boliviano para contener la pandemia. Para terminar este Zoom, voy a leer las 7 medidas que se han implementado en Bolivia el 17 de marzo del 2020, hace aproximadamente 20 días, 21 días, las cuales fueron las primeras medidas para la contención de coronavirus. Es decir, fueron 5 días después del primer caso de coronavirus en Bolivia. Entre ellas están, el primer punto está en que en 48 horas se iban a cesar las fronteras para extranjeros, permitiendo solamente el ingreso a bolivianos o a extranjeros residentes en el país. El punto número 2 era que en 72 horas se suspenden los vuelos internacionales. El punto número 3 era que en 72 horas se suspende el transporte terrestre interdepartamental e interprovincial. El punto número 4 era que desde el miércoles 18 de marzo se reducía la jornada laboral de 8 a 1 de la tarde. Y que número 5, el punto número 5, nos decía que desde el miércoles 18 de marzo la atención en mercados y centros de abastecimiento serán hasta las 3 de la tarde. Y el punto número 6, que desde el miércoles 18 de marzo el transporte público será solo hasta las 16 horas. Y desde el miércoles 18 de marzo se restringe la circulación vehicular desde las 16 horas hasta las 5 a.m. del día siguiente. Estas medidas entraron en vigencia hasta el 31 de marzo. Eso quiere decir que estas fueron las primeras medidas de contención del virus a los cuales voy a aludir para terminar este Zoom. Y por favor invitarles a Samuel, a Luis y a todos los espectadores para el siguiente Zoom, en el cual vamos a tal vez pedir la participación de los compañeros al respecto de las medidas, y vamos a complementar las medidas que se hicieron en el orden de los bonos, de las ayudas, de la restricción de la circulación por carnets, y todo lo que conlleva, ¿no?, a este problema de la cuarentena. Con estas últimas palabras, tal vez, Eduardo, te doy la palabra para que puedas cesar este Zoom e invitar al siguiente. Bueno, invitarles, ¿no?, al siguiente Zoom, y por favor, ya vamos a tocar los temas que nos atingen a nosotros, que es cómo es que nos afecta la cuarentena y qué podríamos hacer con lo que está pasando. Es más, ¿estamos de acuerdo con que se alargue o no? Esa es una pregunta muy interesante que quisiera que por favor me puedan responder en el siguiente Zoom. Así que los invito cordialmente a que puedan seguirnos al siguiente Zoom. Y Buenas noches, tengan todos. Aquí vamos con el segundo Zoom de la noche, con nuestro gran profesor Leonardo Alpaza de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, en el cual vamos a pedir en este sector también la interacción activa de los oyentes a medida de cómo están enfrentando su cuarentena. Agradecerles por el seguimiento. Y bueno, Leo, ¿estás listo? estoy totalmente listo. Perfecto, por favor, empecemos. Listo. Anteriormente estaba hablando sobre la cuarentena, sobre las medidas, sobre los modelos de manejo de crisis, sobre las diferencias entre China, entre Corea, entre Alemania. Alemania, que tiene una capacidad de 25.000 camas en terapia intensiva, o sea, los casos más críticos de coronavirus se pueden tratar con 25.000 camas. Eso quiere decir que Alemania hasta ahora no ha sufrido una saturación de su sistema de salud. Ese sistema de salud que es muy importante, puesto que la saturación de los enfermos de COVID
hace que los demás enfermos del día al día, por ejemplo, alguien que sufra un paro cardíaco, alguien que tenga un shock hipovolémico, alguien que se accidente, ¿no? Se va a ver afectado de manera directa si el sistema de salud está saturado. Y ahora, en el caso de Ecuador, hemos visto que no solamente el sistema de salud es el que se satura, sino también el sistema de seguridad, el sistema de seguridad que en este caso en Ecuador hay muchas falencias y es prácticamente muy tétrico, muy doloroso saber que los cadáveres están apilados en las calles, están amontonados en los garajes y que la policía y el ejército no se dan abasto para atender el recojo de todo ese, de esos fallecidos que están botados en las calles, ¿no? Y ahí nace un gran problema, porque hay videos en los que las personas sacan a una persona que posiblemente está enferma ha muerto o enferma de coronavirus y lo dejan ahí, pero también hay gente malintencionada que usa esta crisis para cubrir sus crímenes, siendo que no hay abasto de la policía, no hay abasto de los investigadores para determinar la causa de muerte de las personas, entonces están aprovechando esta coyuntura de manera maliciosa. Están tal vez, no sé, me imagino, ¿no? Haciendo ajustes de cuentas, matando a sus enemigos y los hacen pasar como enfermos, como si hubieran muerto de coronavirus, ¿no? Y esto lo único que hace es agravar el problema, agravar la situación ya de por sí sanitaria que se ha saturado su sistema de salud y que por ejemplo, ya había mencionado anteriormente que una familia en Ecuador que convivió una semana con un cadáver que murió por coronavirus y que nadie pudo recoger o no se dignaron al final en recoger a la persona, al final terminó infectando a toda su familia y todas las personas que vivían en esa casa murieron de coronavirus. Y son pues problemas mayúsculos, problemas que solo Dios quiera que no sucedan acá, ¿no? Pero ya que estamos hablando de Bolivia, quiero hacerles la pregunta a nuestros participantes, a Jorge, a Kelin, a Luis, a Samuel, sobre cómo nos está afectando la cuarentena a nosotros. Porque ya les había dicho, ¿no? Este último foro debate que estamos haciendo para concluir la primera fase de este proyecto Reconcilia Bolivia, nos estamos apuntando al análisis coyuntural de la primera cuarentena en la historia de Bolivia. Es la primera vez que nosotros estamos viviendo esto y posiblemente sea la última. Ojalá Dios quiera que sea la primera y la última vez que tenemos este tipo de situación. Y si es que sobrevivimos, un poco de humor negro, si llegamos a viejos, si llegamos a los 60, a los 70 años, estos van a ser temas para recordar momentos que van a marcar la historia de aquí en adelante. Son situaciones generacionales que van a marcar el rumbo de la historia, no solo del país, sino de todo el mundo. Porque en Bolivia al menos nos estamos dando de cuenta que las canchitas, que los museos, que, que los bonos por aquí, por allá, que cobrar impuestos a unos y cobrar no impuestos a otros, que el sector informal son problemas que acaecen al sistema de salud, porque este sistema de salud no está preparado para cubrir la necesidad de todos los bolivianos. No es como Alemania que tienen 25,000 camas de terapias intensivas. Apenas, si no me equivoco, creo que llegamos con mucho esfuerzo a las 150 camas para los pacientes que tienen esa complicación de respiradores artificiales y todo el asunto, ¿no? Entonces, esta crisis nos está develando que en situaciones tan básicas como la salud, estamos muy, muy, muy atrás. Posiblemente seamos el peor sistema de salud de la región. Y tal Respondiendo a tu vez, pregunta, ya está bien, enseguida te voy a dar la palabra, Luis, para terminar la idea, ¿no?
tal vez si no existiera África, seríamos el peor sistema de salud del mundo. Ahora, Luis, por favor, te invito a que puedas activar tu micrófono y te hago la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo Muchas con la gracias. ampliación de la cuarentena? La verdad es un problema que nos ataca al individuo prácticamente tanto anímica como física. Claro, Te das claro. cuenta, nos induce un sedentarismo. Además, y anímicamente es feo estar encerrado todo un día en cuatro paredes, ¿no? Todo el mundo me puede dar la razón. Sí. Entonces, bueno, hablando económicamente, que creo que es lo que reina aquí, ¿no? En este debate, eh, económicamente yo creo que son ceros y en economía ustedes saben que es mejor negativos que ceros, ¿verdad? Es mejor incluso negativos que los ceros. Entonces, nos ataca muy fuertemente al bolsillo de Bolivia y de cada nación en particular. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Luis. Agradecerte por tu intervención. Lo que tú dices es el punto de vista económico, pero tal vez quisiera informarte que acá no solo estamos exclusivamente economistas, también hay personas de a pie, personas que se dedican a otros rubros. Hemos intentado expandir esta experiencia de este foro debate a todas las personas posibles para que puedan contarnos sus experiencias, ¿no? Porque los economistas, como tú decías, tal vez entendemos cosas que el resto de la población no entiende. Tal vez, si tú hablas tal vez de una recesión económica que se nos avecina por todo este parate de la actividad económica, entonces entiendes el contexto que se viene por el desempleo, por cierre de empresas que no van a aguantar esta situación, por los bonos que nos van a hacer una carga fiscal en el futuro y por toda la pérdida que tenemos en realidad, la pérdida económica que nos va a cobrar Exacto. factura mañana. Pero también yo tal vez, Samuel, quisiera invitarte a que puedas, tú tú tienes tu negocio en el rubro de servicios, en el servicio de alimentos de un restaurante, ¿verdad, Samuel? Así que quisiera que por favor no, invitarte, Samuelito, si me estás escuchando, obviamente, invitarte a que nos puedas compartir tu experiencia, porque puedo ser yo muy economista, saber muy bien sobre el sector alimentos o sector servicios, ¿no? Sin embargo, es distinto saber sobre el sector y es muy distinto ser un empresario en ese sector. Así que te quisiera, por favor, invitar, Samuelito, que nos puedas comentar tu experiencia al respecto de cómo está afectando a tu negocio toda esta situación. Samuel, por favor. A ver, buenas noches a todos. Gracias, Leonardo, por la participación que me estás dando. Y bueno, comentarles, ¿no? Aquí en Santa Cruz la cosa está un poco muy feito, porque creo que se está dando más casos, ¿no? En Santa Cruz. Y tanto como dijeron que en Montero lo van a encapsular, bueno, ya lo encapsularon, lo piensan hacer así a toda Santa Cruz, ¿no? Ya lo van a militarizar desde el día martes, entonces desde el día martes ya no se va a salir ni a la tienda, ¿no? Por el motivo de esto, el coronavirus. Ahora, ¿en qué afecta a los negocios, no? Una persona, por ejemplo, que ya tiene el negocio, por ejemplo, en mi caso, el de un restaurante, ¿en qué me afectaría? Yo como empresario, por ejemplo, me afecta económicamente. ¿Por qué? Porque con eso yo me sustento, ¿no? Entonces, en este caso, hay una definición, digamos, que es darlo ya definitivamente al negocio o continuar con el negocio después de la cuarentena, ¿no? Entonces ahí hay un punto muy importante, digamos, que ya se va a definir, ¿no? Ya se va a definir en sí el cierre total o no del negocio, ¿no? Y afecta obviamente en la economía demasiado, afecta demasiado en la economía. Samuel, una preguntita tal vez. ¿Tú empleas personas en tu negocio? ¿Cuántas personas empleas para tu actividad económica que tienes de tus restaurantes?
Sí, obviamente yo empleo a 2 personas, por ejemplo, sí, a 2 personas. Entonces, obviamente, tanto como esas 2 personas, digamos, salen afectadas, ¿no? Por el tema del coronavirus. En este caso, si uno cierra el negocio totalmente después de la cuarentena, entonces esas 2 personas ya, ¿dónde estarían? ¿Dónde podrían estar trabajando? Entonces, también económicamente esas 2 personas, ¿dónde pueden quedar? ¿No? Sí. Ahora, ahora, como quiero dar un punto más sobre el tema de esto es un comienzo, Leonardo, esto es un comienzo incluso de mucho más de problemas o más virus que procede por el futuro, ¿no? Entonces, no digamos de que este virus, después de este virus ya es todo final, digamos. O sea, va a llegar peores cosas, ¿no? Como dice, por ejemplo, vos sabes que yo soy cristiano, ¿no? Claro, En claro, este se respeta caso, todo punto de vista. Adelante, por favor. entonces, como dice, ¿no? La palabra, por ejemplo, en Jeremías 25:33 dice, así ha dicho Jehová que de los ejércitos, he aquí que el mal irá nación en nación y gran tempestad se levantarán en los fines de la tierra. Y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde el extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Entonces, si te das cuenta, esto es un comienzo, Leonardo. Esto es un comienzo de mucho más que va a proceder en el mundo, ¿no? Es como una advertencia, una alerta que está dando Jehová. Muchas Ese gracias, sería lo... Samuel. Muchas gracias, Samuelito. Lo que tú dices es obviamente un punto de vista muy, muy puntual al respecto de que como empresario, como emprendedor, como persona que intenta alcanzar un éxito en lo que realmente le gusta hacer, está sufriendo demasiado. Y lo que tú dices es que si tú con tu negocio conseguías tu sustento y ahora estás analizando si va para adelante o te retiras. Entonces, hay muchas personas, igual que tú, emprendedores bolivianos de oro, que están en esa disyuntiva, porque déjenme decirles, en Bolivia el 65%, y estoy siendo muy amable, el 65% es informal, el 65% es cuentapropista, comerciante, es chofer, o sea, no está parte, no forma parte del sistema de laboral de Bolivia, o sea, con sistema laboral me refiero a personas que tengan un contrato, que tengan seguro de vida, que tengan seguro social, que paguen impuestos, que tengan acceso a un servicio de salud en una caja o en alguna clínica privada, y por tanto, por ejemplo, en el caso de Samuel, va a haber muchas empresas que van a quebrar, literalmente. Tal vez los sector servicio pueden hacer un parate y pueden volver a funcionar, pero hay otros sectores que cuando para su cadena productiva, entonces quedan chao, o sea, quedan out y no pueden mantenerlo los empleados, ¿no? Solo como un ejemplo muy claro de este fenómeno que nos explicaba Samuel. Estados Unidos eh, ha reportado al menos 17 millones de desempleados. Esta Leo, es una cifra histórica. A ver, Leo, Eduardo, dime. vamos a darle la palabra a Kelly, por favor, que está esperando a manifestarse. Claro, Por favor, Kevin, por Kelly. favor, adelante. Danos tu apreciación de la cuarentena y tu opinión si se debería ampliar o no la cuarentena y quizás tal vez desde qué departamento nos hablas y más o menos a qué te dedicas. Kelly, por favor. Buenas noches, les hablo desde aquí de Santa Cruz, la zona norte. Mi apreciación sobre lo de la cuarentena. Yo creo que se debe continuar, creo que todos tenemos que unir fuerzas, no podemos responsabilizar, si bien es cierto esto, a nuestras autoridades. Me parecería un tanto insensato, puesto de que cada persona es dueña de sí mismo, más tiene derechos y obligaciones que tiene que contraer para con sus semejantes, más allá de lo que nuestras autoridades hubiesen tomado determinaciones. Creo que las medidas que se están tomando son las a las cuales se están recurriendo
acorde a las circunstancias. No podemos pedirle sabiduría a seres imperfectos al igual que nosotros, más sin embargo, creo que habría de poner un poco de empatía y solidaridad para con nuestras autoridades y sin ánimos de hacer apología, ya sea a color, sigla o frente, ¿de acuerdo? No, ni de derechas ni de izquierda, simplemente el hecho de ponerme a pensar como persona. Soy una persona de que tiene un negocio, ¿ya? No tengo empleado, porque mis empleados prefieren trabajar en negro, precisamente porque muchas veces desconocen. Hablamos del sector informal y en ese sector, ¿me escuchan? Claro, te estamos escuchando. Ya. Es que No, creo que adelante, me salió un mensaje aquí que decía de que no. No, no te preocupes. Y hablamos de un sector informal que muchas veces, y no podemos decir por ignorancia, a las personas que trabajan conmigo me cansé de decirles de que lo más recomendable y beneficioso para ellos es trabajar cotizando, aportando, porque de una u otra forma somos todos los que estamos trabajando, estamos aportando, somos los que hacemos crecer al país. Más sin embargo, muchos apuestan y no desean hacerlo, porque prefieren ver todo su dinero en mano y preferir trabajar en B, y es una opción suya, es una decisión suya a la cual tú no puedes obligar. En ese sentido, pues hoy en día es lo que podemos ver de que más del 65% de la población en Bolivia son los que hoy mismo están subiéndose por las paredes, arañando porque la economía ya no les llega. O sea, si tienes que estar en tu casa encerrado, no puedes trabajar, no puedes generar ingresos, obviamente te va a faltar. Pero aquí es cuando nosotros decimos, ¿no? Y acusamos, nuestras autoridades tienen la culpa. Buscamos responsables ante nuestra irresponsabilidad. Ante nuestra falta de precaución y previsión. Porque nosotros en nuestros hogares tenemos que ser los primeros en prever circunstancias, no vivir para el día, pero el boliviano está acostumbrado a vivir del día. Ahora mismo tú decías de que nosotros aquí en relación a Alemania no podemos compararnos. Nosotros acá no somos más de 11, 12 millones de habitantes, y hablando frente a Alemania, una potencia que tiene 89 millones de habitantes. O sea, hay una diferencia abismal. Sin embargo, podemos mirar acá cerca a nuestros hermanos, Ecuador, ¿no? La situación que están enfrentando, y podemos ver de que todo esto se desarrolla. Más allá de la ignorancia, es simplemente por la insensatez. Hemos visto en países hermanos ya cómo estaban viviendo la situación, hemos visto que el virus no es un chiste, pero claro, como no lo estoy viviendo, como no estoy manifestando yo los síntomas, no me va a suceder, no me va a pasar, y sigo yo enfrentándome, saliendo, aglomerándome en los mercados. Ahora, buscamos y echamos la culpa a las autoridades. No, aquí lo que hace falta es entonar el do de pecho y responsabilizarnos por nuestras acciones, lo primero. Segundo, hay diferentes instituciones que ya se están tomando a cargo, se están organizando por distritos. Deberíamos de solidarizarnos nosotros con esas autoridades, con las que ya están haciendo algo que tampoco. A mí me gustaría estar en mi casa, no salir, no exponerme, pero esa gente, teniendo familia, teniendo un entorno al cual cuidar, se están exponiendo. Y por un sueldo, que sí, que ellos ganan 7.000, 14.000, lo están haciendo, sí, pero 7.000, 14.000 bolivianos ¿vale tu vida? ¿Vale la vida de tu hijo? ¿Vale la vida de tu padre, que a lo mejor te está en casa esperando a que llegues ahí, sin embargo estás cumpliendo tus funciones? Tal es el caso de los que están en salud, limpieza, que muchas veces decimos, bueno, no limpieza, ellos eligieron ser eso, decidieron no prepararse, pero ahora son los que están haciendo frente a este virus. En las calles, limpiando, recogiendo tu basura, y que tu basura muchas veces las tiras y que yo puedo ver fuera de mi casa, puedo ver los barbijos tirados en pleno calle, sabiendo de que no hay personas que vayan a estar barriéndome todo el día. Entonces yo creo que es un poco más aquí el rol de sensibilizarnos.
Sí, Conciencia conciencia social. social, apropiarnos de lo que a mí me corresponde, mis obligaciones para con mis semejantes. Saber que hay una persona que está barriendo no significa que me dé la potestad de yo poder tirar la basura donde se me dé la gana. Lo mismo Bueno, que con mis autoridades, si se equivocan, al igual yo me equivoco. Pero claro. creo que aquí la postura es de, todos deberíamos de mirar de cómo podemos subsanar esto. Se está viendo hoy en día en la ciudad de Montero, de que por el hecho de que se piensan de que ya tiene el COVID, dejan en la calle a una persona. ¿En qué cabeza cabe eso? Y si fueras tú, si fuera tu madre, si fuera tu hermano, no te gustaría estar ahí. Protégete, infórmate, informémonos de cómo podemos paliar, de cómo podemos afrontar esta situación. Pero no cometamos el error de que a una persona que porque sea sospechoso de portar el virus, dejarla de lado. Muchas Eso te gracias, va a... Kelly. Ujú. Muchas gracias, perdón que te disculpe. Muchas gracias por tu apreciación y sobre todo por rescatar tus puntos de vista que son muy, muy importantes, ¿no? Leí en algún lugar, tal vez del todo cierto, tal vez a medias, que Bolivia era uno de los países con los mejores resultados en respetar la cuarentena. Eso es más o menos una media verdad, una verdad a medias. ¿Por qué? Porque este estudio de Google se basaba en Oruro, una ciudad que comenzó con 8 infectados y que posteriormente se mantuvo con silencio epidemiológico durante más de 20 días, o sea, durante más de los 14 días que se estima que incuba el virus en tu cuerpo y que puedes infectar a los demás sin tú presentar síntomas. Entonces, ya se había superado esa meta de los 14 días y por tanto ya estaban optando por la idea de empezar a quitar las rigidez de sus medidas, ¿no? De cuarentena. Sin embargo, de un día para el otro aparecen tres casos nuevos, aparecen 2 fallecidos. O sea, y realmente uno se pone a pensar, ¿las autoridades nos están diciendo la verdad? ¿Las autoridades están siendo sinceros con nosotros? El ministro de Salud ha denunciado por motivos personales, tal vez como dice Kelly, están ahí cumpliendo su función, pero por un sueldo. Pero ese sueldo justifica perder tu familia, o sea, justifica hacer preocupar a tu familia. Uno puede pensar que el ministro de Salud efectivamente ha denunciado porque daba conferencias en la mañana daba conferencias en Santa Cruz, en la tarde estaba en La Paz, en la noche estaba en Oruro, y al día siguiente, en la mañana, estaba de nuevo en Santa Cruz, en la tarde, o sea, es una responsabilidad muy, muy pesada. Y realmente uno se pone a preguntar, no, se pregunta, ¿no? ¿Habrás denunciado porque sabe que la situación se va a empeorar? ¿O habrás denunciado porque prioriza primero a su familia? Y curiosamente, tal vez para dar paso a otro invitado acá, eh, Daniel Lozada, tal vez creo que quisiera que nos puedas eh, hacer una intervención y sobre informarnos a qué te dedicas, de dónde participas y decirnos qué opinas, ¿no? Sobre las cuarentenas. Por ejemplo, acá estoy leyendo en los comentarios que dice que en Perú es hasta el 26 de abril la cuarentena. Y entonces tal vez quisieras participar para darnos tu apreciación de los otros países que son similares a nuestro país, porque tenemos las mismas falencias en el sector salud, las mismas falencias en la educación, y como había dicho antes, esta crisis está develando lo peor de nosotros, el egoísmo de la gente, la falta de conciencia, la maldad de la gente, porque Kelin decía, ¿no? Sin etiquetar a alguna persona de algún partido político o a otra, hay intereses políticos por detrás, intereses políticos del anterior gobierno que quieren volver y que quieren usar esta coyuntura
para desprestigiar a las medidas que se están tomando, sean estas erróneas o acertadas, son medidas que se están haciendo para poder disminuir el impacto, para que no tengamos que tomar la decisión en Italia, como por ejemplo en Italia se ha llegado a un punto donde tenían que decidir quién vivía y quién moría. Eso es una situación que nadie quisiera que se replique en Bolivia, y no solo en Bolivia, en todos los países de Sudamérica. Por eso, tal vez, ampliando un poquito el tema, quisiera por favor invitar a Diego para que pueda, digo, Daniel, por favor, si pudieras tal vez expresarnos tu punto de vista, o a las personas, esta letra china, no sé, pero dice que nosotros, Colombia, estamos igual que Perú hasta la misma fecha. A ver, por favor, amigo de Colombia, te pido que por favor te puedas manifestar y tal vez darnos tu opinión y ponernos al día de cómo están las cosas en tu país, ¿no? Y cuáles son las principales golpes a la economía, porque acá habíamos dicho que los que viven al día son los más afectados, pero allá en Colombia, ¿cómo están las cosas? Buenas noches, te doy la bienvenida, una presentación y tu opinión, por favor. Soy Camilo Mesa, soy de Colombia, de la letra japonesa. Bueno, quiero resaltar que en Colombia también tenemos personas que trabajan de forma informal y gracias a eso se ganan la vida diariamente. Y pues la economía ahorita mismo en Colombia se siente un poco estancada, aunque tenemos 2 casos de muertes de médicos. Entonces, ahorita mismo tenemos gran preocupación porque el sector salud también se está muriendo. Por esa misma razón, ya muchos colombianos tienen miedo a salir, pero el presidente ya ha dado que si, según las estadísticas de lo que arroje, sea lo que sea, vamos de nuevo a trabajar, porque no podemos estancar la economía. También está planteando forzar créditos para las empresas, para reactivar la economía en este país. Entonces, no sé cómo se esté manejando los otros países de Latinoamérica, pero esta es la situación de nuestro país. Gracias. ¿Estás ahí? Sí. Creo que se... ya, seguí por favor, es que medio que se está un poquito cortando, pero seguí por favor. ¿Sí me entendió todo lo que dije o repito no? Sí, no, sí, que creo que allá el presidente quiere priorizar la economía antes de la vida, ¿no? Y ese es un tema muy, muy delicado. Sí, como ya te dije, han muerto ya 2 médicos y está creciendo la preocupación frente al COVID-19. Pero como te dije, la mayoría de los colombianos vivimos del día a día. Esa es la dura realidad de nuestro país. Listo, gracias por tu intervención. Realmente ese es un problema igual muy fuerte que al igual que pasa en Colombia, acá los médicos, los policías, los militares son los más propensos a enfermarse en cumplimiento de su trabajo. Ahora, si estimamos que esas personas pueden llegar a enfermarse, pueden llegar a fallecer, digamos, y o sea, en el futuro nos van a hacer falta. Si bien el COVID-19 va a saturar el sistema de salud, no solo lo va a saturar, también lo va a dañar estructuralmente para los médicos, van a faltar médicos, van a fallecer médicos. Otros, por ejemplo, en Italia, no sé si han escuchado, ha habido casos de enfermeras que decidieron suicidarse por la carga emocional que significa tener muchos muertos al día, ¿no? Y eso es un tema muy delicado, un tema muy fuerte en realidad, un tema para tocar. Y, y, y quisiera, por favor, que Eduardo nos pueda tal vez direccionar al siguiente paso que vamos a tener en este Zoom. Por favor, Eduardo, te doy la palabra. Bueno,
Referente al siguiente Zoom, nos quedan 6 minutos. No sé si se quisiera hacer un Zoom más. ¿Qué dice Leo? Bueno, invitarles, ¿no? De antemano todos los que están presentes al siguiente Zoom, tal vez para hablar un poco de lo que se debería hacer en materia social, en materia económica también. Invitarles a los compañeros para que puedan darnos una opinión o tal vez terminar acá este Zoom. Yo pienso que tal vez podríamos eh, escuchar la intervención de Jorge. Jorge, por favor, tu intervención. Adelante. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Jorge? Soy Jorge Mendoza de la San Andrés, de Bolivia. Esta semana he estado teniendo algunos debates hablando acerca de las YELs que han incrementado por parte de los inversores. Han dicho, vamos a invertir en YEL, ya que es un activo muy seguro. Una YEL es el bono de Estados Unidos. Por ese motivo, ese es uno de los factores por los cuales los mercados financieros están también a la alza. Según lo que pasó en China, las personas están bajando sus defensas, es decir, todos están calmándose y eso no está bien. Hay personas en Italia, hay médicos que están enojados porque hay personas que toman las libertades que dé el gobierno para salir a varias veces y los médicos están preocupados por la segunda ola que se viene en las pandemias. La segunda ola significa que el virus va a mutar, es decir, la curva que nosotros conocemos se va a pronunciar y Dios no va a ser el doble, debido a que en Europa lo que están haciendo están poco a poco volviendo a la normalidad, pero las personas no tienen la conciencia suficiente para quedarse en sus casas y no tomar esto a la ligera. Gracias, Jorgito. Eduardo quería complementar algo. Gracias, Eduardo. Gracias. Eduardo, por favor, querías hablar. Bueno, compañeros, no sé si se animan, tenemos 4 minutos aún más. Quisiera que Leo liderice esa decisión, por favor. Bueno, compañeros, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este momento les voy a pasar el link de la página Reconcilia Bolivia a todas las personas nuevas que se están integrando en este emprendimiento, en este proyecto, e invitarlos a que le den like a la página y también invitarlos a nuestra segunda fase de este proyecto de Concilia Bolivia. Si bien este instrumento Zoom es muy interactivo, es muy bueno para las conferencias, para los debates, queremos seguir innovando, queremos dar un salto adelante, queremos mantener la tecnología viva, ¿no? La tecnología que tanto está siendo muy útil en estos momentos, y tal vez invitarles, Eduardo, por favor, darles una invitación y explicarles el proyecto de Concilia Bolivia, por favor, antes de despedir este Zoom. Bueno, para terminar este Zoom, quisiéramos agradecerles la participación. El proyecto Reconcilia Bolivia es un proyecto de doctrina nacionalista en el cual nos basamos en lo mejor que podemos sacar de los bolivianos, ¿no? Como dijo Leo, siempre tratamos de darle cada vez más forma y más comodidad tanto a ustedes como a nosotros, por lo cual este ha llegado a ser el último Zoom de los Zooms del debate público de Reconcilia Bolivia, ¿no? En el cual se empiezan a debatir cosas para tratar de encontrar soluciones juntos y conocernos mutuamente. Las siguientes transmisiones las vamos a hacer vía Facebook Live para que tenga más comunidad para ustedes, más comunidad para nosotros y podamos interactuar de mejor manera.
Los invitamos a dar like a la página Reconcilia Bolivia. Es un proyecto netamente boliviano que quiere vanguardizar la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Sea cual sea el tinte político, tenemos que unirnos y es el proyecto Reconcilia Bolivia. Les agradezco una vez más y nos vamos a estar viendo en Facebook para la comodidad de todos. Leo. Ya, por favor, Eduardito, te pediría con mucha humildad que puedas compartir también el link del grupo de WhatsApp acá a este foro para las personas que se están incluyendo, ya que al principio habíamos considerado que sea relativo a los estudiantes de economía. Sin embargo, esto no es solo que nos afecta a nosotros, es algo que afecta a todo, en todo sentido, a todos los bolivianos, a todos los seres humanos que estamos experimentando este cambio histórico que va a marcar la historia, ¿no? Así que una vez más, invitarlos a que le den like a la página, a que nos acompañen a la segunda fase de este proyecto de Reconcilia Bolivia, que todos los invitados de otros países también le den like, que nos puedan compartir sus experiencias, que podamos dinamizar y unir este proyecto y consolidarlo a futuro y que pueda siempre ser un motivo de innovación. Sin más que decir, me despido de ustedes, les doy muchas gracias a todos los que están participando. Y una vez más reitero la invitación a esta segunda fase para que nos acompañen y cuídense.